cara. El arquero paraguayo, Orlando Gil, se queda con la mano en el aire. Segundos después, le tira el balón con bronca. Todo esto pasó hace apenas unas horas, en los octavos de final del Mundial 2026. Y lo curioso no es solo el gesto. Lo curioso es que esa misma noche, del otro lado del continente, Lionel Messi hacía exactamente lo contrario. Saludaba, bromeaba, se sacaba fotos con los rivales que acababa de eliminar. Dos estrellas, dos reacciones opuestas y una pregunta que empieza a repetirse en redes y en programas deportivos. ¿Qué le está pasando a Mbappé? La respuesta, como vamos a ver, no es nueva, ya la vimos antes. Con otro nombre, con otra camiseta, con exactamente el mismo gesto de fondo. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender quién era Mbappé antes de todo esto. Cuando el Real Madrid lo fichó en el verano de 2024, después de años de negociación y de un culebrón que duró temporadas, la idea era clara. Mbappé no llegaba a ser un jugador más, llegaba a ser el heredero, el que iba a ocupar el trono que Cristiano Ronaldo dejó vacío en el Bernabéu, rápido, letal, con hambre de Balón de Oro. El propio Cristiano años atrás había apostado públicamente por él, diciendo que Mbappé iba a triunfar en el que llamó el mejor club de la historia. Todo estaba escrito, el nuevo rey llegaba a reinar. Antes de seguir, quiero que te quedes con una idea, porque lo que vas a ver en los próximos minutos no es solo la historia de un gesto soberbio en un mundial. Es un patrón que ya conocemos, que ya vivimos y que tiene un final que probablemente no te esperas. Si este tipo de análisis con datos y contextos es lo que buscas en un canal de fútbol, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que sigue, porque lo que viene ahora cambia completamente la lectura de esta rivalidad. Lo que nadie contó fue lo que pasa cuando dos egos gigantes intentan compartir el mismo trono. Y lo que nadie contó tampoco es que ese ego ya tenía un precedente, uno que el propio fútbol conoce de memoria, porque esto ya lo vivimos. Cristiano Ronaldo de joven en su etapa en el Manchester United ya mostraba la misma necesidad. Un ex técnico suyo, en Old Trafford, reveló años después que Cristiano siempre estuvo impulsado por el deseo de superar a Messi. Esa mentalidad, dijo, se formó ahí en Inglaterra cuando Cristiano era apenas un joven que recién empezaba a asomar la cabeza en Europa. El propio Cristiano lo confirmó con sus palabras. Dijo, con sus propias palabras, que desde los 14 o 15 años ya sabía que era diferente al resto de los chavales, que sentía que era mejor aunque tuviera la misma edad que sus compañeros. No era una opinión externa, era él mismo, contándolo, y esa necesidad de decirlo en voz alta no desapareció con los años. Al contrario, creció con cada trofeo. Llegó a declarar que él siempre cree y dice que es el mejor más allá de lo que opinen los demás, y que después lo demuestra en la cancha. En otra entrevista fue todavía más lejos. Aseguró que es el jugador más completo que existió en la historia, y que no ve a nadie mejor que él, ni a Messi, ni a Maradona, ni a Pelé. Y hay un detalle que lo resume todo. Una vez le preguntaron por el rendimiento del equipo después de un partido. Su respuesta fue calificar al equipo con un 9, y asimismo con un 10. No hizo falta que nadie más lo dijera. Él mismo se puso por encima de sus propios compañeros, en voz alta, frente a las cámaras. Ese es el Cristiano joven e inmaduro que muchos recuerdan. El que necesitaba ser el centro de cada conversación, el que convertía cada logro colectivo en una vidriera personal, el que no soportaba compartir el protagonismo ni siquiera con sus propios compañeros de equipo. Y ese es exactamente el patrón que hoy parece repetirse: humillar al rival en lugar de simplemente ganarle. La misma obsesión por demostrar con cada gesto quién manda. Solo que Cristiano tardó años en construir esa reputación. Mbappé lo está mostrando con apenas 27, en el escenario más grande del fútbol mundial. Pero hay un dato que hace esta comparación todavía más contundente, y tiene que ver con lo que pasó del otro lado en el club que Mbappé dejó atrás. Cuando Mbappé quiso irse del PSG en 2024, el conflicto con su entrenador Luis Enrique fue directo y público. El técnico español llegó a decir sin filtros que tarde o temprano el equipo iba a tener que acostumbrarse a jugar sin Kylian. Lo relegó al banco en pleno tramo decisivo de Champions League. Y cuando Mbappé finalmente se fue al Real Madrid, Luis Enrique se quedó con un plantel sin su máxima estrella. Lo que pasó después es probablemente el dato más incómodo de toda esta historia. Desde que Mbappé se fue, el PSG no se derrumbó. Todo lo contrario, ganó 2 Champions League consecutivas, 2 Ligas de Francia, una Copa de Francia, una Supercopa de Francia, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa. Bicampeón de Europa, sin su goleador histórico, construyendo un proyecto colectivo donde ningún ego individual estaba por encima del equipo. Incluso cuando le preguntaron por Mbappé después de ganar la Champions, Luis Enrique fue elegante pero contundente.
Dijo que les hubiera encantado tenerlo, que es una maravilla de jugador y de persona, pero que su decisión fue otra y la respetaban. No hubo rencor, tampoco hubo dependencia. Mientras tanto, en el Real Madrid, la historia fue completamente distinta. En su primera temporada, Mbappé metió 44 goles, un número descomunal, pero el equipo no ganó ningún título grande. Ya ahí empezaron las dudas sobre su encaje con Vinicius, el otro gran ego de ese vestuario. Con la llegada de Xabi Alonso como entrenador, la tensión escaló todavía más. El técnico decidió construir el ataque alrededor de Mbappé, desplazando a Vinicius de su lugar habitual. El brasileño explotó de bronca al ser sustituido en el primer clásico de la temporada, y desde ahí, el vestuario nunca volvió a ser el mismo. En la segunda temporada todo terminó de estallar. Mbappé acumuló más de 50 días de baja por lesiones. El vestuario se dividió en dos bandos. Se habló abiertamente de una lucha de poder entre Vinicius y Mbappé por el liderazgo ofensivo del equipo. Y en medio de esa crisis, el propio Mbappé llegó a decir algo que sacudió al madridismo entero, que le habían dicho que era el cuarto delantero de la plantilla y que tenía que trabajar para ser mejor que sus propios compañeros. El Real Madrid, el club que lo fichó como el nuevo rey, terminó eliminado en cuartos de Champions por el Bayern Múnich, sin identidad de juego, con un vestuario roto y 14 puntos de diferencia con el campeón de liga. Ahí está el contraste que nadie quiere nombrar. Luis Enrique construyó un bicampeón de Europa dejando ir al ego más grande del vestuario. Y el Real Madrid, apostando todo a ese mismo ego, terminó con una guerra interna que todavía no logra apagar. El talento de Mbappé nunca estuvo en discusión. Sus números lo confirman temporada tras temporada. El problema, como ya lo demostró Cristiano 2 décadas atrás, nunca fue la calidad. Fue la necesidad constante de ser el centro de todo, de no compartir el protagonismo, de convertir cada victoria colectiva en una vidriera personal. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre un jugador y empieza a ser sobre una pregunta más grande: ¿el ego es el precio que hay que pagar para convertirse en una leyenda? ¿O es en realidad lo único que termina alejando a los mejores de serlo del todo? Cristiano lo cargó toda su carrera y aún así ganó todo lo que se propuso, pero también dejó vestuarios divididos por donde pasó. Mbappé parece estar escribiendo el mismo capítulo, con otro nombre, en otro idioma, con la misma sombra detrás. La pelota, como siempre, tiene dos lados. Y este es apenas el primero de la historia. Si llegaste hasta acá, ya sabes de qué se trata este canal. Análisis con datos, sin polémica forzada, contando las dos caras de cada historia. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el próximo video, porque en esta recta final del mundial las historias como esta van a seguir apareciendo. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el ego construye leyendas o las termina destruyendo? Nos vemos en el próximo análisis.